En dinámica de fluidos, el problema de Rayleigh, también conocido como primer problema de Stokes, trata de determinar el flujo creado sobre un fluido por un movimiento repentino desde el reposo de una placa infinitamente larga en dirección paralela a la propia placa. Antes de abordar el problema, debemos asumir ciertas cosas, ya que si no trabajamos en los marcos teóricos que nos proporcionan estas hipótesis y condiciones, no podremos darle una solución analítica al problema. En primer lugar, la hipótesis del medio continuo. Es la base de toda la mecánica de fluidos. En ella asumimos que el medio continuo, en este caso el fluido, está formado por partículas fluidas y que las distintas magnitudes que caracterizan al fluido son funciones continuas en el espacio y en el tiempo. Si no asumimos esta hipótesis, tendríamos que integrar los movimientos y hallar las distintas magnitudes del fluido molécula a molécula o incluso átomo a átomo. En segundo lugar, requerimos equilibrio termodinámico local. Esto quiere decir que dentro de cada partícula fluida, las distintas variables termodinámicas son constantes. Esto se cumple debido al reducido tamaño de la partícula fluida, siempre y cuando esté bien escogida. En tercer lugar, pedimos que el fluido sea newtoniano. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante. En ello se cumple que la relación entre el esfuerzo y la velocidad de deformación es lineal. Después pedimos que el fluido sea un líquido perfecto. Que sea un líquido indica que es incompresible y que su campo de densidades es uniforme y estacionario. Y si además es perfecto, la viscosidad del fluido también será constante. Asumimos un flujo laminar, por lo que podemos elegir partículas fluidas que serán láminas paralelas a la placa. Esto resultará muy ventajoso a lo largo del planteamiento, debido a que se nos simplifican varias ecuaciones y nos desaparecen términos. Partiremos de las ecuaciones de Navier-Stokes, en especial de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento y la ecuación de continuidad, que, si desarrollamos en geometría cartesiana y para un líquido perfecto, nos queda de esta forma. Gracias a que hemos supuesto un flujo laminar, utilizaremos una asignación de ejes tal que solo una de las componentes de la velocidad sea no nula y el movimiento, tanto de la placa como del fluido, se producirá a lo largo del eje X. Por tanto, la velocidad en Y y la velocidad en Z serán nulas, por lo que nos fijaremos solo en la componente X de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento y en la de continuidad, ya que el resto de ecuaciones dejan de dar información. Ahora podemos hacer el siguiente cambio, donde U representa la componente de la velocidad en la dirección del eje X. Si sustituimos U, VI y VZ en nuestras ecuaciones, queda: la geometría del problema presenta varias simetrías y por tanto lo podemos simplificar bastante. Vamos a verlo de forma gráfica donde lo entenderemos mejor. Apoyaremos nuestras placas sobre dos ejes. Si tomamos el eje Y como el normal al plano, veremos que nuestra placa se extiende a lo largo del eje X y del eje Z, y nuestras partículas fluidas serán por lo tanto paralelas a este plano. Para simplificar la forma de verlo en esta animación, vamos a olvidarnos del eje Z, que nos va a resultar más difícil de representar y entender. Además, como se trata de un flujo laminar en el plano XZ con movimiento constante solo en dirección del eje X, la velocidad no depende de la coordenada Z, por lo que esta simplificación no nos cambia nada. Ahora, nuestras partículas fluidas serán, por lo tanto, líneas paralelas al eje X, apiladas como anteriormente una encima de otra. Cada línea se mueve a lo largo de su dirección, es decir, el eje X, pues, como hemos dicho, la placa que produce el movimiento se mueve a velocidad constante en esta dirección. Es por esto que la velocidad tampoco depende de la posición en este eje. Asumimos entonces que la velocidad solo depende de cómo de lejos se encuentre nuestra partícula fluida de la placa. De esta forma, nos queda que U solo tiene dependencia en Y y en T, haciendo que todas las derivadas respecto de Z y X se anulen. La componente X de la ecuación de cantidad de movimiento se simplifica por tanto para quedar de la siguiente forma. Si nos fijamos en la ecuación, vemos que ya se ha simplificado bastante, pero todavía puede hacerlo aún más. Para ello, recordaremos nuestra condición de equilibrio termodinámico local.
Esta nos dice que, dentro de la misma partícula fluida, las magnitudes como la presión son constantes, ya que nuestra partícula fluida ocupa todo el eje X, resulta fácil ver que la parcial de la presión respecto a X será nula. Además, en ningún momento estamos considerando fuerzas de largo alcance, como la gravedad o fuerzas de inercia. Lo único que afecta al fluido son las fuerzas de corto alcance o de superficie. Por ello, al simplificar los términos que se anulan, nuestra ecuación queda de la siguiente forma. Vemos que nos aparece una EdP muy parecida a la ecuación de transmisión del calor por una varilla, pues todavía podemos hacer que se parezca más. Si dividimos toda nuestra ecuación entre ρ, queda tal que así. Por último, a la viscosidad partido la densidad le llamamos viscosidad cinemática y la notamos con la letra nu, que será una constante. Finalmente, llegamos a la EdP que modela nuestro problema. Solo hace falta asignar ciertas condiciones para poder resolverla. La primera condición de todas es dejar claro cuál es el dominio de U. Este será todo el eje del tiempo, como explicaremos más adelante, pero en el espacio solo comprenderá el semieje positivo de I. Esto quiere decir que resolvemos el problema para un espacio semi-infinito. Más adelante hablaremos sobre esto. En primer lugar, ubicaremos el cero del tiempo justo antes de que se empiece a mover la placa. Esto nos da la primera condición inicial. Además, solo tenemos que resolver el problema para tiempos positivos, ya que en tiempos menores o iguales a 0, U ya está determinado y vale 0. Ahora usaremos la condición de adherencia. Esto quiere decir que el fluido colindante a una pared se mueve con la pared. Gracias a esto, y a que hemos ubicado nuestra placa de grosor despreciable en I igual a 0, sabemos que el fluido en ese lugar tendrá la misma velocidad que la placa, es decir, U. Por último, nos damos cuenta de que, como el movimiento del fluido es debido al movimiento de la pared, solo se transmite mediante esfuerzos viscosos y por tanto tardaría un tiempo infinito en llegar a distancia infinita a la pared. Entonces podemos decir que en el infinito el movimiento siempre será nulo. Todo esto es debido a lo mencionado previamente, de que no existen fuerzas externas o de largo alcance que produzcan variaciones a nuestro fluido, ni siquiera en el infinito. Para ello vamos a representar qué es lo que estaría pasando a nuestras partículas fluidas. Como observamos, la placa comienza a moverse y como consecuencia la condición de adherencia nos impone que la partícula fluida contigua se moverá a la misma velocidad. Ahora la partícula fluida de justo encima será arrastrada a su vez por esta, a causa de los esfuerzos viscosos, que podemos ver como efectos de rozamiento entre nuestras partículas fluidas. Como este rozamiento no es un rozamiento completo, nuestras líneas no son totalmente arrastradas por las de abajo, sino que son arrastradas a una velocidad menor, provocando un decrecimiento de la velocidad para cada línea según nos alejamos de la placa. Esto se debe a que las fuerzas entre partículas fluidas son de carácter débil. Lo mismo ocurriría en el caso tridimensional, donde nuestras partículas fluidas eran planas. Acabamos de plantear un problema de EdP con condiciones iniciales y de contorno. A esto que tenemos aquí es a lo que se le suele llamar problema de Rayleigh. Nosotros, hasta ahora, no hemos hecho nada más que plantearlo. Podríamos decir ya que aquí se acaba la física y que lo que resta son matemáticas y análisis dimensional. Haremos un breve resumen de la resolución del problema. Introducimos una nueva función adimensional, U barra, que expresa la relación entre la velocidad del fluido y la velocidad de la placa. Esta función, U barra, depende de 4 parámetros, pero solo 3 tienen dimensiones independientes, por lo que podemos reducir la dependencia a un único parámetro. Si elegimos ρ, mu y t como los 3 parámetros de dimensión independiente y aplicamos el teorema pi del análisis dimensional, nos queda la siguiente dependencia. Al argumento de U barra lo llamaremos n alargada y se conoce como variable de semejanza. Así, nuestra EdP se reduce a una EDO con las siguientes condiciones. La solución a esta EDO viene expresada en términos de la función de error complementaria, que es igual a 1 menos la función de error de Gauss, donde a es solo una variable de integración. Vemos que esta solución está expresada en función de nuestra variable de semejanza. Eso no nos gusta, ya que es una variable abstracta. Para poder conocer qué le pasa al fluido según su posición y el tiempo,
revertimos el cambio anterior y sustituimos n alargada por su expresión en i y en t. Finalmente, obtenemos una función de u que nos es útil. Nu, la viscosidad cinemática, y u, la velocidad de la placa, las tomaremos como parámetros. Esta función nos es útil porque nos permite calcular el valor de u para las posiciones y tiempos que nosotros queramos. Sin embargo, no es una fórmula sencilla que por sí sola nos dé mucha información. Para entender visualmente cómo se comporta esta función, mostraremos un par de simulaciones por ordenador realizadas por nosotros mismos en MATLAB. En esta primera figura se observa un gradiente de color. A cada color se le asigna un valor de u, como aparece en la barra. El eje vertical representa la distancia a la placa, en metros, mientras que el eje horizontal se corresponde con el tiempo, en segundos. Esta simulación solo tiene en cuenta valores positivos de i, ya que solo hemos resuelto la ecuación en este semiespacio. Pero si pensamos un poco, veremos que se puede extrapolar este resultado a la i negativa, ya que lo único que importa es la distancia a la placa, no si la distancia es positiva o negativa. A continuación, se muestran dos simulaciones con velocidades de la placa distintas. Esta simulación muestra un caso en el que la velocidad de la placa es negativa. Ahora tenemos un GIF, que no es más que una simulación animada. En ella, el campo fluido se representa en el plano XY y el tiempo transcurre a medida que se suceden los fotogramas.